Nada, la verdad que un placer estar aquí en Arequipa. Espero que no me quede sin aire. Hace la verdad, varios años que no venía a Arequipa. Hace 2 años, en el primer evento del FLIT, que me parece espectacular que ahora estemos en el tercer evento FLIT. Bueno, yo les voy a contar en estos prácticamente 20 minutos que tenemos sobre esto que se llama computación cuántica. Y quiero que se lleven, que esto realmente lo pueden, saliendo de aquí, cualquiera comenzar a meterse a este nuevo mundo, que yo creo que va a cambiar muchas cosas como las conocemos también al día de hoy. Todo el mundo me conoce como JJ, de aquí en adelante. Soy el director del Digital Technology Innovation Lab. Me encantó que uno de los ganadores de las preguntas haya sido de NTT Data. De hecho, aquí tenemos una oficina que está creciendo bastante con todo el equipo de ingenieros y ciencia de computación y toda la parte de desarrollo de software que, como bien dijeron algunos amigos chilenos, yo creo que Arequipa se está convirtiendo en un hub de desarrollo de software para la región y eso es algo súper interesante, que no es desde ahorita, realmente esto viene probablemente de los últimos 15 años o más. De hecho, la primera universidad que fundó ciencia y computación en el Perú es aquí en Arequipa, que fue la Universidad Católica de San Pablo. Y yo creo que ese es a donde debemos ir, ¿no? Ciencia y computación más que todas las demás ingenierías, porque yo realmente no soy ingeniero, yo soy científico de computación. Y hay un montón de diferencia entre ser ingeniero y ser científico de computación, y las matemáticas son también completamente diferentes. Les quiero pedir que en estos 18 minutos que nos quedan, imaginemos un mundo donde la computación no solamente es más rápida, sino que realmente va a transformar instantáneamente todas las industrias que conocemos al día de hoy. Y eso es justamente, creo, una de las cosas súper interesantes e importantes que pone sobre la mesa la computación cuántica, y es la promesa de la computación cuántica, y es algo que realmente está sucediendo ya hoy, al día de hoy, ¿no? Y eso es algo súper interesante. Y a mí me encanta presentar esta lámina porque realmente nos da un poco el escenario de cómo la computación ha evolucionado desde el 1822, que para mí este señor Charles Babbage fue como que el padre de la ciencia de la computación, o el padre de las computadoras, mejor dicho. Más que ciencia de computación, creo que el padre de las computadoras como las conocemos al día de hoy, cuando creó esta máquina de inferencia la máquina de inferencia de Charles Babbage, que realmente él no la pudo construir, pero que era una máquina que en teoría podía multiplicar, restar, dividir, y no solamente eso, sino también podía sacar exponentes y podía sacar raíces, lo cual era súper interesante, ¿no? De hecho, la primera foto que tenemos ahí es la máquina de inferencia de Charles Babbage que hizo su sobrino a fines de 1800, como en 1880, porque claro, cuando Charles Babbage presentó esto, todo el mundo dijo, este señor está loco, tronado, es imposible que una máquina haga ese tipo de cosas. Y su sobrino la construyó, no pudo hacerla completa, y aquí lo interesante es que Ada Lovelace, 1840, es la primera mujer desarrolladora de software. Y a mí eso me parece espectacular, ¿no? Que la primera persona que haya creado software o haya programado sea una mujer. Y de hecho fue la discípula de Charles Babbage. Babbage le enseñó un montón de cosas, vio en una niña de 17, 18 años que era espectacularmente inteligente y le enseñó todo lo que sabía, y justamente Ada Lovelace lo que hizo fue programar en esta máquina que nunca existió y hacer desarrollo de software, inclusive música, con algo que ella pensaba que debería funcionar de esa manera, lo cual fue increíble, ¿no? Esta máquina es la máquina que se construyó en el Museo de Londres, creo que esto fue por los 1900 y pico, que exactamente con los mismos materiales de esa época quisieron replicar la máquina de Charles Babbage y lo lograron, y efectivamente vieron que era una máquina que sí funcionaba, lo cual
fue espectacular, ¿no? Después tenemos estas computadoras que son las TRADIC en los laboratorios de Belzout, que eran estas máquinas que usaban justamente tubos al vacío, y de ahí es donde nace esta palabra del bug, ¿no? Hay un bug que no funciona ¿por qué? Porque claro, se había metido una cucaracha en los tubos al vacío, y una cucaracha en los tubos al vacío simplemente hacía que el software no corriera, ¿no? Para los que no sabían, la palabra bug, cuando decimos, este programa tiene un bug, es por eso, porque literalmente se metían cucarachas en los tubos al vacío, dejaban de tener vacío y los softwares simplemente no funcionaban. La Apple II, yo de hecho aprendí a programar en una Sinclair ZX80 y después tuve una Apple II que fue un poco las computadoras que llegaron prácticamente a todas las personas de una manera más simple, ¿no? Las computadoras personales, después de obviamente todas esas dos grandes computadoras, lo que tenía IBM y estas grandes computadoras que eran gigantescas, pero que se llegaron con los microtransistores a hacer cosas muy chiquitas y que las podíamos tener en nuestra casa, ¿no? Y obviamente el padre de la ciencia de la computación y creo que de la inteligencia artificial es este señor Alan Turing, ¿no? Haciendo aquí esta máquina que fue justamente la máquina que crearon en Inglaterra, él siendo el líder del equipo, que pudo descifrar el código Enigma, el código de encriptación que usaban los alemanes, y que realmente esto hizo que prácticamente la Segunda Guerra Mundial acabara seguramente 6 años antes de lo que acabó, porque podían descifrar algo que estaba encriptado, ¿no? Bueno, lamentablemente Alan Turing murió como a los 36 años, él tenía unas ideas espectaculares de cómo podíamos tener una entidad no biológica pensante, ¿no? De hecho, el test de Turing viene por Alan Turing, ¿no? El test de Turing es cuando en un momento podamos hablarle a una computadora, no nos demos cuenta que es una computadora y que realmente hayamos pasado el test de Turing. Yo creo que todavía no hemos pasado el test de Turing, los Large Language Model que tenemos al día de hoy son espectaculares payasos repetidores, pero nosotros no somos inteligentes de manera probabilística, no pensamos qué palabra es la siguiente que viene, sino que entendemos conceptos, ¿no? Pero de hecho todo lo que se está haciendo alrededor de inteligencia artificial al día de hoy está, yo creo que comenzando a apuntar a esa manera de cómo somos inteligentes, que es más con computación posibilística, porque entendemos más las posibilidades y no necesariamente las probabilidades, que es lo que hacen las computadoras al día de hoy, ¿no? Y esta es la supercomputadora, de hecho es la supercomputadora Cray, que está en el CERN, el Centro de Energía Nuclear. Ahí es donde se creó el Internet que conocemos al día de hoy, ¿no? El HTTP y el HTML que usamos al día de hoy se creó en ese centro de investigación de energía nuclear, y esta es una de las supercomputadoras Cray que tienen hasta el día de hoy en el CERN. Y por supuesto, lo que tenemos ya ahora es esta IBM Quantum, que es una de las del hardware cuántico, yo creo que al día de hoy más sofisticado, esto es de inicios del año pasado, que es el System One. Y es un hardware cuántico que podemos correr justamente algoritmos cuánticos que obviamente al día de hoy tenemos algunos quantum advantage en algunas cosas, pero no todavía la supremacía cuántica, que es lo que les voy a explicar ahora un poquito más adelante. ¿Y cuál es realmente la gran diferencia, ¿no? O sea, para hacerlo lo más simple posible, ¿cuál es la gran diferencia entre las computadoras tradicionales que tenemos al día de hoy y la manera de cómo se procesa información o se ejecuta el software en una computadora cuántica? La gran diferencia es que una computadora tradicional que tiene ceros y unos, hay corriente y no hay corriente, básicamente tiene que seguir secuencialmente todas las posibilidades de los ceros y unos en la cantidad de bits que tenga. El bit es la mínima expresión que tiene una computadora, que puede ser un 0 o un 1. Entonces, si una respuesta está en 8 bits, tiene que secuencialmente probar todas las posibilidades de ceros y unos para ver dónde está la respuesta. En una computadora cuántica, que voy a tratar ahora de explicar cuáles son un poco los
fundamentos de la física cuántica que usan, pero el principal es una propiedad de la física cuántica que se llama superposición, la superposición cuántica. Y las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden ser un 0 o pueden ser un 1, pero también pueden ser un 0 y 1 a la vez. O sea, puede haber una superposición de un 0 y un 1 a la vez. Eso es un qubit. Entonces ya no estamos hablando que es una computadora que primero solamente usa ceros y unos, sino que usa 0, 1 y también 0 y 1 a la vez, que es como un tercer estado. Entonces, probablemente los que han leído algo de computación, o de física cuántica, perdón, han escuchado hablar del gato de Schrödinger, ¿no? Ese gato que puede estar vivo y muerto a la vez. O el pollo de un político famoso en Perú que también podía estar vivo y muerto a la vez, ¿no? Era justamente por superposición cuántica, ¿no? Porque podemos tener en este caso un 0 y 1 a la vez. ¿Y qué significa eso respecto a la computación tradicional? Que en algún instante de tiempo, ¿okay? Si yo estoy igual en el ejemplo anterior, tengo una respuesta que está en 8 qubits, en un instante del tiempo que todos esos qubits pueden ser 0 y 1 a la vez, en ese instante del tiempo la respuesta está ahí. Yo no sé exactamente cuál es la respuesta, es la magia que hay que meter en la ciencia de la computación, esa magia de, y aquí es todo ondas, interferencias, hay que ver cómo metemos más ondas que aseguren la respuesta o otras ondas que hagan que lo que no es respuesta disminuya. Para que cuando yo finalmente vea esos qubits, y al momento que yo los veo, es que se convierten en ceros y unos, sea realmente lo más exacto o la respuesta exacta posible, ¿no? Y es un poco la magia de pasar algo completamente secuencial, si quieren, a algo que es más paralelo, ¿no? Pero ahí justamente está la magia de estos algoritmos cuánticos que incrementan esa cantidad de ondas en ese estado cuántico para aumentar la respuesta, o otras ondas que hacen que lo que no es respuesta lo podemos eliminar. Y eso realmente es solo la mitad de la historia, ¿no? Eso es cómo podemos entender que se pueden hacer o se pueden calcular o computar cosas completamente diferentes como las computamos con una computadora tradicional. De hecho, hay millones de cosas que son computables, o sea, que se pueden computar, pero que, por supuesto, con las computadoras tradicionales no se pueden hacer en tiempos humanos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que, de hecho, en teoría, ya una computadora cuántica, cuando exista la suficientemente computadora cuántica grande o la cantidad de bits necesarios, una llave criptográfica, de esas que son súper seguras, una computadora tradicional, para romper esa llave criptográfica, probablemente se demore 2.5 veces la edad del universo en tratar de encontrar, en base a llaves públicas, esa llave privada que puede romper la criptografía, por ejemplo, ¿no? Lo cual 2.5 veces la edad del universo es como que, bueno, ¿qué importa? Es súper seguro. Pero hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que lo inventó este señor Peter Shor, que todavía está vivo, que en matemática, en papel, todavía no se ha demostrado una computadora porque no existe una computadora con la cantidad de qubits suficientes, pero en papel se ha demostrado que un algoritmo de Shor en una computadora cuántica suficientemente grande podría romper esa llave criptográfica en lugar de en 2.5 veces la del universo, probablemente en unas cuantas horas. Y eso es justamente el potencial que tiene este tipo de tecnologías. Yo creo que al día de hoy vamos a romper la ley de Moore. Esta ley de Moore, para los que no lo conocen, es una ley que se ha, desde que este señor Moore, que es uno de los fundadores de Intel, la creó, es que cada año que pasa, la cantidad de cálculo que podemos hacer por $1000, o sea que el costo de los chips baja y se incrementa exponencialmente el valor de la cantidad de cálculo que podemos hacer por segundo, ha ido prácticamente desde que la dijo perfectamente posible, ¿no? Al día de hoy yo creo que estamos casi pudiendo simular el cerebro de un ratón
todavía nos falta para llegar al cerebro humano, pero justamente creo que una computadora cuántica o probablemente computación basada en ADN, que también es algo que se está explorando, sería otra charla completamente diferente, pero usar adenina, guanina, tiamina y citosina, que es lo que usan el ADN, y no solamente ceros y unos, sino 4 cosas, también es algo bastante espectacular, pero creo que la computación cuántica, como vamos al ritmo que vamos, es la primera tecnología que probablemente rompa esta ley de Moore y esto sea exponencialmente más grande, ¿no? Y obviamente a medida que la computación cuántica continúe evolucionando, las industrias no solamente se van a tener que adaptar, sino que van a también tener que reinventarse, ¿no? Así como se están reinventando con todas las tecnologías que hay el día de hoy, todo lo que hablamos en transformación digital o en adaptabilidad a todos los cambios que hay, esta tecnología también va a hacer que las empresas, o las industrias, no solamente tengan que adaptarse a estas nuevas tecnologías, sino que realmente se tengan que reinventar. Y aquí, súper rápido, para tener súper claro esto que les decía esto que se llama complejidad computacional. Y básicamente, si queremos hacerlo súper simple, una computadora tiene entradas que solamente son ceros y unos. Hay algo que hace una computadora, procesos, un algoritmo, lógica, en donde hay una respuesta. ¿Ok? Esto es básicamente cómo funciona cualquier computadora el día de hoy, inclusive una computadora cuántica. Tiene entradas, algo que funciona, algoritmos y una salida, ¿no? Pero, claro, hay algunos problemas que mientras más cantidad de variables hay en ese problema, la manera de cómo tenemos que calcularlo se hace completamente exponencial, ¿no? Obviamente, si tenemos problemas que son lineales, simplemente la misma cantidad de entradas y la misma cantidad de salidas, el problema, simplemente la complejidad del problema es prácticamente una línea, ¿no? Pero podemos tener, claro, problemas que son polinómicos, como igual a x o igual a x al cubo, en donde definitivamente mientras más cantidad de entradas tengamos, se hace mucho más complicado calcularlo y si se dan cuenta, en un 2 a la x es exponencialmente más grande la cantidad de problemas. Y justamente lo que es una computadora, un algoritmo cuántico, es que esos problemas que son exponenciales los convierte a justamente problemas que pueden ser lineales o polinómicos. O sea, de una complejidad exponencial pasan automáticamente con estos algoritmos cuánticos a ser completamente polinómicos, ¿no? Fíjense, ese que es exponencial n cuadrado, que lo podamos hacer a un logaritmo de n, ¿no? Entonces, es lo que hace que sea mucho más rápido, ¿no? ¿Qué es computación cuántica? Básicamente usar varios de los principios de la computación cuántica. Superposición, que es el que les expliqué, que puede ser ceros y uno a la vez. Entrelazamiento cuántico, que haya comunicación entre qubits, eso es algo que no entendemos hasta el día de hoy. Si una partícula se parte en dos, sin importar ni el tiempo de la distancia, si una cambia de spin, la otra también cambia de spin automáticamente. Algo que no entendemos, pero eso es entrelazamiento cuántico. Que también se usa, y lo que les decía, el tema de interferencias, ¿no? Cómo ponemos más interferencia para que se haga la respuesta correcta y otra interferencia que anule las respuestas que no son las correctas. ¿Dónde estamos en computación cuántica al día de hoy? Claro, al día de hoy no tenemos esa ventaja cuántica de pasar de 2.5 veces el universo a horas, pero sí ya existen algoritmos y hardware cuántico que una supercomputadora de 2 semanas podemos bajarlo a segundos. Y eso ya existe al día de hoy. Quantum Supremacy, que es lo que les mencionaba, todavía no hemos llegado a una computadora que tenga los millones de qubits que necesitamos para que esta computadora solamente pueda hacer algo que ninguna otra computadora tradicional ha hecho. Todavía no estamos aquí, pero sí ya estamos en el Quantum Advantage, donde se puede calcular qué tan eficiente es un algoritmo cuántico respecto a la computadora tradicional. Y aquí hay muchas cosas que se están haciendo alrededor de estos problemas, como temas de optimización, que son más rápidos, machine learning, que tiene mucho mayor calidad y mucho menor costo, porque justamente
la computadora cuántica lo hace mucho más rápido y gasta menos energía, y en simulaciones que también hay un consumo menor de energía. Y aquí sí ya estamos, ¿no? De algo que son semanas, pasarlo a minutos, o que son 48 horas, pasarlos a segundos, ¿no? Áreas potenciales para ir terminando, básicamente desarrollo de fármacos, desarrollo de materiales, crear nuevos materiales que ni nos imaginamos al día de hoy, hacer fármacos específicamente para cada geografía o para cada persona, inclusive todo lo que tiene que ver con Quantum Machine Learning, combinación y optimización, mucho Quantum Advantage al día de hoy alrededor de eso, y obviamente temas de ciberseguridad. Y eso es lo que les quería contar el día de hoy, justo los 20 minutos.